Gentiles amigos, qué gusto recibirlos en este espacio de Scripta Manent y de Periodismo sin Compromisos. Un espacio de reflexión, de palabra y de libertad. En esta ocasión, y como cada semana, abordaremos temas de índole jurídica y política con el maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Víctor, es un verdadero placer como cada semana. ¿Cómo te encuentras? Igualmente, Jorge, muy gustoso de encontrarnos en esta nueva oportunidad y desde luego también con el gusto de saludar a nuestra amable audiencia. Gracias. Te propongo que hablemos de la reforma en materia de nacionalidad. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de dudoso? ¿Por qué no nos introduces en el tema, por favor? Sí, Jorge, con mucho gusto. Mira, efectivamente, el día 17 de este mes se publicó una reforma que modifica la fracción segunda del artículo 30 constitucional. El artículo 30 constitucional es este ordenamiento que determina quiénes son mexicanos por nacimiento y quiénes son mexicanos, digamos, por naturalización. Y justo esta fracción segunda es la que se reforma porque el texto constitucional anterior refería que eran mexicanos, sí, aquellas personas que habían nacido en el extranjero de padres mexicanos, de madres mexicanas o de ambos padres y madres mexicanos. Pero la particularidad era que los padres fuesen, padre, madre o ambos, fuesen mexicanos por nacimiento. En esta reforma se suprime esta parte y nada más dice que sean mexicanos, es decir, pueden ser mexicanos por nacimiento y pueden ser mexicanos por naturalización. Y sin embargo, sus hijos serán mexicanos por nacimiento. Mira, se ha dicho que la nacionalidad es un derecho humano y se tiene razón. La nacionalidad es un atributo de la personalidad. Todas las personas físicas y las personas morales tenemos distintos atributos, es decir, cualidades que adquirimos por el simple hecho de ser personas. En el caso de la nacionalidad es un vínculo que nos une con un estado, con un país o con una nación determinada. Efectivamente es un derecho humano y todas las personas tenemos derecho a una nacionalidad, bien sea por nacimiento o bien sea por naturalización, o el trámite que cada uno de los estados o gobiernos tenga para este efecto. Sin embargo, aquí hay alguna cuestión que llama la atención, Jorge. Tenemos una administración y un presidente que se jacta de ser nacionalista y de defender a ultranza los intereses del Estado mexicano, yo diría más bien del gobierno mexicano. Sin embargo, cuando se abre esta puerta a que haya mexicanos que sean reconocidos como mexicanos por nacimiento, aun cuando sean hijos de padres mexicanos por naturalización, llama ahí la atención, sobre todo te digo porque finalmente esta reforma lo que hace es abrir la puerta a que cualquier mexicano, sea por nacimiento o por naturalización, y que tenga hijos, sus hijos sean mexicanos por nacimiento, aun cuando no nazcan en territorio nacional. Y todos los cargos de mayor relevancia en el gobierno están dados a mexicanos por nacimiento. Es decir, son aquellos que nacen o que que nacían en territorio mexicano, hijos de padres mexicanos, padre o madre, nacidos también en el país. Y en este caso la reforma lo modifica. Lo siento, Jorge, no me deja llamar la atención y queda ahí un dejo de suspicacia del por qué justo se da esta reforma, aun cuando no necesariamente tiene que ver con un aspecto político, se deja ahí la puerta entreabierta para este efecto, Jorge. Bueno, esta reforma le hubiera encantado en su tiempo al profesor Carlos Hank González, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, es una puerta que abre posibilidades políticas a aquellas personas que son hijos de mexicanos independientemente de que no sean mexicanos por nacimiento. Ahora, ¿en qué sentido van las suspicacias que tú abrigas? Mira, Jorge, la posibilidad de que ocupen estos cargos mexicanos que no hayan nacido en territorio nacional y que tampoco sean hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. Es decir, esta posibilidad de tener a una persona que teniendo la nacionalidad mexicana puede ocupar este cargo sin haber nacido dentro del país y sin ser hijo de padres mexicanos por nacimiento. Las posibilidades pueden ser tan amplias como queramos abrir el abanico, pero el momento en el que se da llama la atención. La administración con la que se da es lo que llama la atención, sobre todo te digo, si tenemos un presidente que supuestamente es particularmente nacionalista, que abra la posibilidad a que mexicanos sean declarados por nacimiento, aun cuando sean nacidos en el extranjero y de padres no mexicanos por nacimiento también. Recuerdo que en tiempos de Felipe Calderón, por ahí de 2010, si no me equivoco, se lanzó un programa que se llamó México 2030 o México 2030. Y en aquellos momentos se especuló de que el país estaba listo para ser gobernado incluso por un norteamericano mexicano o por un estadounidense mexicano o por un mexicano estadounidense. Con esta reforma ya se puede. Así es. Efectivamente, Jorge, es una reforma que abre este abanico de posibilidades. Pareciera ser inofensiva, al contrario, pareciera que reconoce la posibilidad de que cada vez haya más mexicanos por nacimiento, aun cuando sus padres no lo hayan sido y no nazcan dentro del territorio nacional, pero deja ahí abierta inevitablemente la suspicacia de por qué justo en esta administración, por qué en estos momentos se da una reforma de esta naturaleza. Insisto, los cargos más importantes, el cargo de presidente de la República, de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser diputado, para ser senador, se exige que se sea mexicano por nacimiento. Y antes de la reforma solamente podían ser mexicanos por nacimiento aquellas personas que naciendo fuera de territorio nacional fueran hijos de padres mexicanos por nacimiento. En este caso ya no es así, simplemente basta que sean hijos de padres mexicanos para que sean considerados mexicanos por nacimiento aún cuando no nazcan en territorio nacional, y efectivamente las posibilidades son tan amplias como para que más adelante podamos tener a un mexicano considerado mexicano por nacimiento, aun cuando nunca haya vivido en el país, no haya nacido en el país y no haya nacido de hijos, no haya nacido, perdón, de padres mexicanos por nacimiento. No quisiera yo especular, me gustaría simplemente apuntar lo suspicaz que noto en la reforma y dejar al tiempo que finalmente decida si esto traía alguna jiribilla o no, Jorge. Totalmente de acuerdo. Si me lo permites, un servidor si dirá algo. La globalización en México avanza. Maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio, como siempre un placer y nos vemos si no pasa algo antes, muy importante. Así era el eslogan de una cadena radiofónica muy importante en la Ciudad de México hace algunas décadas. Nos vemos la próxima semana. Encantado, Jorge, un placer. Gracias.